energía. La energía, ustedes saben, la tenemos que expresar de alguna manera y tenemos que aceptar que la unidad de energía internacional es el joule. Cuando hablemos ahora de energía, la unidad de energía aceptada es el joule, no es la kilocaloría. Pero sin embargo, seguimos hablando de kilocalorías. Ustedes escuchan kilocaloría por acá, kilocaloría por allá, y no hablan de kilojoules. Pero la unidad de energía es el kilojoule. Ahí está la conversión por 4.2, ¿no? Una kilocaloría por 4.2 para convertirlo, ¿no? ¿Y cuál es el origen de la energía? ¿No? Por supuesto que el hombre solo es capaz de utilizar la energía química que se encuentra ¿en dónde? En los sustratos, carbohidratos, lípidos y menos cantidad como proteínas. Porque las proteínas tienen grupos de cadenas carbonadas a partir del cual yo puedo formar energía. Y la energía, ¿dónde se contiene? Se contiene en un enlace entre dos átomos, ¿no? Entonces, yo tengo que romper ese átomo, o sea, ese enlace para producir energía. Pero no toda la energía se utiliza. Y yo puedo romper diferentes enlaces, pero no toda la energía se utiliza. De tal manera que se utiliza solamente los enlaces de alto nivel energético, los que liberan más de 5 kilocalorías. Y en ese grupo está el ATP. Por eso que el ATP es de rendimiento energético. Por eso que el ATP es la moneda energética. Lo demás se libera bajo la forma de calor. Porque uno oxida nutrientes y por eso uno siempre después de comer que la temperatura se eleva, ¿no? Y eso es normal, que se eleve la temperatura, ¿no? En el corporal. Pero eso es por la liberación de energía que no se va como ATP, sino se libera como calor. Estos son los componentes, ¿no? Que tienen que ver con esta energía libre. Bien, otro detalle importante en energía es que una cosa es energía bruta, otra cosa es energía disponible. No es que la energía bruta haya salido para la bioquímica, no. La energía bruta es la energía liberada en forma de calor cuando un alimento se quema completo en una bomba calorimétrica. O sea, yo pongo el alimento en una bomba y se quema hasta el final. Esa es la energía bruta. Pero la energía disponible es la verdadera energía que llega a la célula. ¿Por qué? Porque es la cantidad de energía presente en los alimentos como carbohidratos, grasas y proteínas, menos la cantidad que se pierde en esas. O sea, estrictamente se refiere a la energía que llega exactamente a la célula, ¿no? Entonces esto también es importante recordar. Por eso es que un gramo de carbohidrato en realidad da como energía bruta 4.18 kilocalorías por gramo de alimento. Mira, no es 4. Si ustedes le preguntan en el enano, cuando el niño le canta, ¿cuántos años faltan? Tampoco, 5 ya. En cualquier momento. Y ya estamos en Navidad, ¿no? Entonces, un gramo de carbohidratos, ¿cuántas kilocalorías produce? 4.18 como energía bruta. Pero ¿por qué decimos 4 siempre? Porque quitando el factor Gram-Water, o sea, el 0.18 que se elimina por ese, queda 4. Esa es la energía disponible. ¿Cuánto da un gramo de grasa? 9.30. En las heces, ¿cuánto se elimina? 0.30 y queda 9. La idea tiene que ser bien clara. En realidad, como energía bruta es 9.30. Pero como energía disponible, 9 kilocalorías. Y es más, acá estamos hablando de grasa que contiene ácido graso de cadena larga. No es lo mismo ácido graso de cadena media, que tiene menos calorías. O cadena corta, que tiene mucho menos todavía. Entonces, bajo esa premisa es que produce 9 kilocalorías. Y ni las proteínas. Por eso es que las proteínas no se deben desperdiciar. A veces se excede una de proteínas. Hay hipótesis bien interesante con las proteínas. Las proteínas, 5.25 kilocalorías por gramo de proteína. Pero ¿cuánto se elimina? 1.20, queda solamente 4. O sea, ¿quién es la que tiene más? ¿En qué macronutriente gastamos más en consumir? Gastamos más en proteínas. Porque esto no es gratis, aquí hay consumo de energía. Por eso es que algunas dietas establecen dietas hiperproteicas para hacer baja de peso también, ¿no? Algunos tipos de dieta, ¿no? X. Entonces, es muy importante asegurar las proteínas, pero no excederse, porque ocasionan gasto. Y esta energía disponible depende, por supuesto, de las características de los alimentos, cuánta energía tiene cada alimento, y depende de las reacciones del organismo a ellos, ¿no? Indudablemente hay un tema que todavía está en estudio, siempre uno piensa que algún día va a suceder,
Cada organismo reacciona diferente, ¿no? Hasta para la ingesta de alimentos. Yo ingiero 3 panes y no subo de peso. Hay otros que comen 2 panes y ya están al día siguiente con un rollito más. ¿No es cierto? ¿Por qué esas diferencias? Si es igual, tienen la misma estatura, tienen el mismo IMC, tienen el mismo enamorado, ¿no? Pero sube una y otra no. ¿No? Esas diferencias hacen tener en cuenta las reacciones del organismo frente al alimento. Algún día, ¿cuál es la ciencia que nos va a ayudar a diferenciar eso? Es la medicina genómica o la nutrigenómica. Es decir, cada individuo va a ingerir los alimentos que le corresponden según su genoma. Y eso sería lo ideal. Pero hasta que no exista eso, nos basamos en las recomendaciones generales. Entonces, más o menos calculamos lo que deberíamos ingerir como ideal. Bien, de ahí entonces recordar este concepto básico también, las necesidades de energía. ¿A qué se llaman necesidades energéticas de un individuo? Miren, el concepto es la dosis de energía alimentaria ingerida que compensa el gasto de energía. Cuando el tamaño y la composición del organismo y el grado de actividad física de ese individuo son compatibles con un estado físico que sea económicamente necesario y socialmente deseable. Si ustedes en el tiempo, en el futuro, ustedes van a decir, esta persona es obesa, esta persona tiene sobrepeso, esta persona es normal. De repente esta persona que está con sobrepeso no tiene nada. Este peso que tiene esta persona que aparentemente tiene sobrepeso coincide con un buen estado de salud de repente. Entonces tengo que individualizar ese exceso de peso. A nosotros lo que nos interesa es que la composición corporal coincida con un estado físico, ¿no?, saludable, ¿no?, y que sea económicamente necesario y socialmente deseable. Eso es lo que interesa. Y evitar, pues, enfermedades crónicas. Después ya vienen otros cálculos en los niños y mujeres embarazadas, ¿no?, que incluyen las asociadas con la formación de tejidos o la secreción de leche a un ritmo compatible con la buena salud. Esos son parte del concepto de necesidad energética. Ahora, si yo tengo que ingerir energía para gastarlo, ¿cómo mido la energía? La liberación de calor por el organismo puede medirse por calorimetría indirecta. Pero eso resulta pues ser muy difícil, porque yo tendría que meter al delegado, por ejemplo, ¿dónde está el delegado? ¿Ya vino el delegado? ¿Qué pasó, delegado? Vino muy tarde. No confíes todavía, te faltan 2 exámenes todavía. ¿Ah? Entonces, esta calorimetría directa es muy dificultosa porque tendría que meter al delegado una cámara metabólica para ver cuánto CO2 produce. ¿Qué pasó? El delegado pues, tendría que estar 24 horas en esa cámara. Entonces, no estudié bioquímica y salía jalado, ¿no? Entonces sería otra historia, ¿no? Pero en cambio, si yo utilizo la calorimetría indirecta, ¿no?, ahí sí yo puedo deducir cuánto CO2 cuánto CO2 se produce y cuánto O2 se consume por ciertos cálculos, por ciertos factores o cálculos matemáticos, ¿no?, que son estos, ¿no? El cociente respiratorio. O sea, yo puedo decir que una dieta, por ejemplo, es a predominio de carbohidrato, cuando el cociente respiratorio es 1, o cuando es 0,70 es a predominio de grasas, y cuando es proteína es 0,80. O sea, bajo estos cálculos yo podría decir si esa dieta exactamente es a predominio de carbohidratos, grasas o proteínas. Entonces acá lo que interesa es que la calorimetría sí me puede dar cálculos, ¿no?, y basados en qué, en medición de oxígeno consumido, del CO2 producido, o muchas veces tomando en cuenta también la eliminación del nitrógeno. Esta es la calorimetría directa, miren, una cámara metabólica, ¿no?, para ver cómo pierde calor, en diferentes maneras, ¿no? Recuerden que uno pierde calor por conducción, convección, radiación, evaporación, ¿no? Uno inclusive uno está al lado del otro y uno siente la presencia de algo, ¿no?, que está detrás de uno, ¿no? Entonces siente la pérdida de calor por irradiación, o cuando se saluda a una persona, su mano está fría, ahí le está transmitiendo calor también, ¿no? Entonces, o cuando salen de acá, porque ahorita van a salir al patio, desplazamiento de aire, le hacen perder temperatura, y ahí oxidan más, comienza a movilizar más nutrientes, porque tiene que conservar energía ahí. Bien, acá viene la otra parte del concepto de energía: almacenamiento y movilización de energía celular. La energía celular no se puede almacenar bajo la forma ATP. La ATP no es una forma de almacenamiento, es una moneda energética.
Las células almacenan energía bajo la forma de carbohidratos y grasas, no bajo la forma de proteínas. Las proteínas no se almacenan, ese es otro concepto. Y los carbohidratos almacenan energía de disponibilidad inmediata, pero de importancia secundaria desde el punto de vista cuantitativo, porque no es suficiente. En cambio, los lípidos sí tienen una reserva importante que permite pues utilizarla a mediano plazo. Entonces, si hablamos, ¿quién se almacena más? ¿Las grasas o los carbohidratos? Las grasas se almacenan. El ser humano tiene tendencia a acumular más grasa, porque la grasa tiene ciertas peculiaridades. Miren, este cuadro de Cahill del año 70, miren, un individuo de 70 kilos tiene 15 kilogramos de grasa. ¿Cuánto de proteína muscular? 6 kilogramos. ¿Cuánto de glucógeno muscular? 150 gramos. ¿Cuánto de glucógeno hepático? 75 gramos. Miren, compare, 15 kilos con 75 gramos. Entonces, nosotros tenemos una buena cantidad de nuestro peso como grasa. Y la grasa, ustedes saben que eso es por motivos genéticos, ¿no? Y en sangre ni hablar, en circulación ni hablar, la diferencia más notoria. ¿Por qué las grasas? ¿Por qué las grasas? ¿Por qué acumulamos mayor facilidad las grasas? Porque nos dan más energía, un motivo muy importante. Pero, ¿por qué más? Porque cuando se acumula, no jala agua. Dos motivos. Porque da más energía y porque no jala agua. Porque el glucógeno cuando se retiene 2 gramos de agua. En cambio, por gramo de grasa no se retiene nada de agua. Entonces, ¿quién es el que tiene más espacio para acumularse? La grasa. Entonces, son dos motivos importantes por los cuales las grasas se acumulan con facilidad. Por supuesto que detrás de esto está el genoma de nosotros, ¿no? No sé si he puesto la lámina acá, el genoma, sí le he puesto, ahí está. Entonces ahí vemos la utilidad de la energía celular, ¿no? Se utilizan las reacciones endogénicas, reacciones anabólicas, trabajo mecánico, transporte activo. ¿Por qué es que tenemos esa predisposición a acumular grasa? Recuerden que nuestros genes son de la edad de piedra. De la edad de piedra son nuestros genes. Pero nuestro ambiente es de la edad espacial. Imagínense, la antigüedad contra la modernidad. Los genes que ustedes tienen son los mismos genes de siglos anteriores. Son los mismos genes. ¿Qué es lo que ha variado? Es el ambiente. Por eso que la expresión genética varía. ¿Okay? Pero son los mismos genes. Exactamente los mismos genes. Entonces, dentro de estos genes había un gen ahorrador que le permitía al ser humano, en un periodo de vida donde había más alternancia de abundancia y de escasez, más eficiencia metabólica, gran capacidad de almacenamiento en periodos de abundancia y mínimo gasto en periodos de escasez. Esto le permitía sobrevivir. Pero en un ambiente moderno, donde pues no nos levantamos para nada, ¿no? Antes que viniera el televisor a colores, siquiera se levantaba a cambiar el canal, ¿no? Otra vez. ¿Cómo se levantaba, no? Hasta control de cintura aparecía, ¿no? Ahora no, ahora también bacán. Ahora peor hay uno que parece esa serie de televisión que había que se pestañaban, hablan al televisor, se prenden, ¿no? O sea, ese tipo de ambiente, de abundancia, y con la presencia de ese genotipo nos ocasionado problemas. Por eso es que hay más personas obesas y con problemas metabólicos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos comprender como médicos. Hay cosas biológicas, aspectos biológicos que son comprensibles, pero que nosotros hemos distorsionado con el ambiente que vivimos. Espero que hayan comprendido esa parte. Porque Einstein tenía ciertos problemas. Bien, ¿cuáles son los componentes del gasto energético? ¿En qué gasto energía cuando yo como? En mantener mi tasa metabólica basal, o sea, mis funciones vitales. ¿En qué más? En mi acción dinámica específica, o sea, efecto térmico de los alimentos. ¿En qué más? En mi termogénesis obligatoria, porque tengo que conservar una temperatura adecuada. Y también una termogénesis facultativa, ¿no? Que depende del estado del ambiente, frío, estrés, y por actividad física, por supuesto, o efecto térmico de los ejercicios, o el crecimiento. Fíjense, qué importante es la adecuada distribución de energía.
Cuando a veces a mí me consultan, por motivos de mi especialidad me consultan, a veces van a mi consultorio y dicen, doctor, yo quiero que mi hijo crezca bien, yo quiero que crezca bien. Entonces, me parece que no está comiendo bien. Y cuando le digo, ¿está haciendo actividad física? Sí, doctor. Está haciendo lunes, miércoles y viernes fútbol, martes y jueves natación, sábado juega tenis y domingo ni siquiera va a misa porque practica frontón. Pobre niño. Entonces, imagínense, esa actividad física severa de un niño, por ejemplo, que tiene 13 años, 14, que está en pleno estirón puberal, que necesita energía para el estirón puberal, se está gastando en el ejercicio. Al gastarse en el ejercicio ya no tiene para el estirón puberal, ya no tiene para crecer. Entonces disminuye su expectativa vital. Entonces por eso es importante un equilibrio entre lo que uno ingiere y lo que uno gasta. Si la mujer embarazada, por ejemplo, no se alimenta bien, el efecto comienza primero a arrastrar, porque es un parásito, entre comillas, ¿no? Comienza a arrastrar. Y si esa mujer es adolescente, que no ha terminado de desarrollar, compite con su efecto, con los nutrientes. Entonces, ¿por qué? Porque todos quieren entrar al equilibrio entre lo que ingiere y lo que gasta de energía. La tasa metabólica basal es la energía empleada en las funciones vitales de un individuo que se encuentra en completo reposo y ayuno, medida por el calor que expende. O sea, solamente se gasta para mantener las funciones vitales. Y está relacionado, por supuesto, por factores familiares, genéticos, ¿no? Pero también tiene que ver otros factores. El factor que más influye es el peso, ¿ok? Pero influye también otro tipo de factores. ¿Cómo se calcula la tasa metabólica basal? En términos sencillos es así. En varones, 1 kilocaloría por kilo por 24 horas. En mujeres, 0.9 kilocalorías por kilo por 24 horas. Esta es una ecuación más compleja, la ecuación de Harris-Benedict, y las ecuaciones de la FAO, que más o menos dan unos datos aproximados, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá, este joven, ¿cuál será su tasa metabólica basal? Yo tendría que multiplicar 1 por su kilo de peso. ¿Cuánto pesas? 1 por 70 por 24. ¿Cuánto es 70 por 24? 1400. 70 por 24. 1680. 1680. 1680. 1680. Ya, vamos a 1680. 1600, ya. 1600 es su tasa metabólica. O sea, él tiene que ingerir 1600 kilocalorías solamente para mantener sus funciones vitales. A eso tengo que sumar lo que gasta en acción dinámica específica, cuando ingiere alimentos. A eso tengo que sumar lo que gasta cuando él se moviliza. Entonces, el aporte de energía va a aumentar. Entonces, yo tengo que mantener ese equilibrio. La tasa metabólica basal, es cierto, desciende con la edad. Yo todavía estoy acá, por supuesto. Todavía tengo una buena... ¿Cómo que se ríe? ¿Cómo que se ríe? Una adecuada tasa metabólica. Ahora, después va bajando, ¿no? Y conforme va bajando la tasa metabólica basal, va bajando también la función celular. La tasa metabólica basal disminuye 3.2% por cada 10 años y se justifica por la disminución de la masa madre. Miren cómo el bebito al comienzo tiene una alta tasa metabólica basal. El bebito cuando nace, otro ejemplo, un bebito cuando nace como grita cuando nace y después se queda allá. Así, duerme en las primeras horas, se cansadito, qué lindo, dicen los papás, es un angelito, precioso. Al quinto día, mi hijo es un ángel, pero no hace nada, porque tiene la tasa metabólica alta. Como tiene gasto de energía en tasa metabólica alta, el bandido no gasta en energía. Él dice, no gasto porque mi tasa metabólica más es un microondas. Entonces de repente, cuando ya baja su consumo en tasa metabólica basal, se acomoda a la vida, ¿no? Comienza y comienza a hacer en la noche, comienza a gritar, doctor, mi hijo es un diablo de miércoles. Y no es que sea un diablo de miércoles, sino que simplemente bajó la tasa metabólica basal y ya tiene energía y como ya comienza a mamar, ya tiene energía para gastar en moverse, ¿no? Sí. Las mujercitas tienen una tasa metabólica más baja que los varones y el clima también influye, ¿no? Cuando el clima es tropical hay menor tasa metabólica basal en comparación a los climas más fríos, como el que tienen los esquimales. Por eso que los esquimales tienen una dieta más aminograsa para mantener esta alta tasa metabólica basal. La composición de la dieta, por supuesto, si es a predominio de grasas, es mayor la tasa metabólica basal. El sueño. Les hablaba del sueño. El sueño es un regulador hormonal y energético. Si uno duerme, ustedes lo han visto, cuando ustedes están cansados, se van a su cama
Y al día siguiente, ¿cómo despiertan? Con unas ganas terribles, hasta estudiar bioquímica, ¿no? O si no, cuando están enfermos, no dice, no, la abuelita dice, a la cama para que te cures. Uno va a la cama y se despierta uno mejor. ¿Por qué sucede eso? Porque el sueño es un regulador energético. Durante el sueño se disminuye 10% el gasto energético por tasa metabólica basal. Y en el sueño, por ejemplo, se eleva la hormona de crecimiento. Se eleva la hormona de crecimiento, que no solamente sirve para crecer, sino para mantener la vitalidad del cuerpo, ¿no? Durante el sueño, por ejemplo, disminuye la grelina, aumenta la leptina. O sea, durante el sueño se da una serie de alteraciones metabólicas hormonales. Por eso uno tiene que dormir bien. Por eso que siempre que para el alumno me dice, doctor, me amanecí estudiando bioquímica, ¿no? Sí, estás trastornando tu cuerpo, ¿no? Entonces, el sueño siempre hay que tenerlo en cuenta como un factor regulador del mismo organismo. Y la composición corporal, como le decía, disminuye la tasa metabólica basal, disminuye la función celular, disminuye el agua corporal y aumenta la grasa corporal. Estos son los eventos biológicos que suceden conforme uno va envejeciendo. La distribución de la tasa metabólica basal. ¿Todos los órganos reciben el mismo gasto energético? No. Es el cerebro, el hígado, el riñón, el corazón, y acá falta uno, las suprarrenales, ¿no? Que a pesar de restar 6% del peso corporal, recibe el mayor porcentaje de gasto energético por tasa metabólica basal. Entonces es muy importante esto. Y miren, la masa muscular, a pesar de que ser una gran masa, 40-50% del peso, solamente consume el 25 al 30% de la tasa metabólica basal. O sea, no hay relación entre el peso de los tejidos y la distribución de la tasa metabólica basal. El otro componente, acción dinámica específica. La acción dinámica específica, del mismo modo, es el efecto o incremento postprandial de la producción de calor. O sea, cada vez que yo como, gasto energía también. ¿Cuánto gasto? Un 6% más por encima de mi tasa metabólica basal si quiero carbohidratos solo. Si quiero grasa, 4%. Si quiero proteína, 30%. O sea, gasto más cuando quiero proteína. ¿Cómo hago el cálculo? Si mi dieta es así, carbohidratos 50%, grasa 25%, proteína 15%, tomo estos factores, ¿no? Entonces digo 50 por 6, porque está 6 sobre 100, 0.15 por 30, 0.25 por 4, y me da 9.2%. O sea, más o menos 10%. Si él consumía 1.600 kilocalorías para mantener su tasa metabólica basal, yo tengo que agregarle 10%, o sea, 160 kilocalorías más. O sea, son 1.600 más 160, ¿no? Voy sumando la cantidad de calorías que él debe ingerir para satisfacer los requerimientos, en este caso de acción dinámica específica. Este es el efecto térmico de los alimentos, ¿no? Se debe a la energía utilizada entonces en la digestión, absorción, transporte y depósito de los nutrientes, ¿no? La termogénesis facultativa, el último componente, no está bien descrito, ¿no? Pero representa una buena cantidad, 10 al 15%, es variable. Hay termogénesis por fenómenos físicos, que es simplemente comprender esto, conducta de irrigarse o la vasoconstricción, o para disminuir el flujo sanguíneo y evitar la pérdida de calor seco. Pero lo más interesante es esto, cómo es que el organismo obtiene calor. La grasa juega un papel importante, la movilización de la grasa, ¿no? La glucosa también, pero en menor cantidad. Pero la grasa juega un papel muy importante en el mantenimiento del calor corporal. Y finalmente el crecimiento, para terminar, ¿no? Tiene un costo, ¿no? En base a dos componentes, el valor energético del tejido formado, el costo energético de sintetizarlo, y más o menos he hecho un cálculo, 5 kilocalorías por gramo de tejido formado. Es el costo energético de sintetizar y fomentar el crecimiento, ¿no? El costo para sintetizar proteínas es mayor. Otra vez volvemos, las proteínas tienen más costo energético, ¿no? Y peor si hay situaciones como el estirón puberal, pues, ¿no? Entonces eso también tenemos que recordar. El costo de crecimiento se hace muy importante cuando se consideran algunas necesidades ya que compensan. Porque el niño está acelerando demasiado, también como sucede los desnutridos, hay mayor costo, ¿no? Y miren este ejemplo, durante los primeros meses de vida un lactante sube de peso a razón de 30 gramos por día. Como promedio, para cubrir dicho costo del crecimiento se requieren 150 kilocalorías por día, o 30% de ingesta total. De esa manera se calculan los datos de ingesta de calorías, ¿no? Pero recuerden que la tasa del crecimiento es el más lábil ante el déficit de aporte de energía. Apenas disminuye la ingesta energética,
se disminuye, lo primero que disminuye es el gasto por crecer. ¿Preguntas? ¿Preguntas?